que sería el final de todo lo que es la malignidad en cuanto a los diferentes tipos de cáncer, teniendo en cuenta la histogénesis o el estirpe histológico del cual pueden derivar. Nos quedan los que son los melanomas, nos quedan los que son los linfomas y los que nos quedan los que son los sarcomas. Fíjense ustedes de que todos tienen un estirpe histológico totalmente distinto. Vamos a partir que los melanomas son el peor de todos los cánceres que existen en el cuerpo humano, cualesquiera fuera digamos, su origen o la histogénesis. Es el más maligno de todo, es el de peor pronóstico de todo, es el melanoma, tanto mucoso como cutáneo. Generalmente, fíjense en ustedes que obviamente no hay mucho que pensar, lo que esto no va a derivar más que del melanocito. Ustedes ya saben dónde se encuentra en un corte histológico normal, tanto de piel como mucosa y melanocito, pero van a ver que no son los únicos lugares donde pueden existir o melanomas primitivos que se le llaman, que es cuando se dan en el lugar donde existen células melánicas. Por eso el melanocito no solamente está en la mucosa, está en la piel, sino que también está en el globo ocular y la pía madre. O sea que hay melanoma de ojo, y o sea que hay melanoma a nivel de ¿se acuerdan de las estructuras de la dura madre, pía madre, aracnoide? ¿A qué voy con esto? Que esos van a ser melanomas primitivos, porque cualquier otro órgano que sea afectado por un melanoma es una metástasis del melanoma primitivo, porque lo tiene que hacer a partir de donde se haya producido el origen del melanoma real o primitivo, que por metástasis puede afectar cualquier otro tipo de órgano. Vamos a ver lo que dice acá para no dejar o que se me pierda nada de lo que corresponde. Ahí está. Bueno, como dice acá, neoplasia de origen melanocítico se originan a partir de las células melánicas. Ustedes saben que las células melánicas se originan a partir de ¿dónde? De la cresta neural. A partir de la cresta neural, los melanocitos van siguiendo su recorrido. ¿Para qué? Para ir distribuyéndose en aquellas regiones o en aquellos lugares donde existe primitivamente la célula melánica, que son las que acabo de decir recién. ¿Cuál van a ser? Van a salir de la cresta neural, van a ir por el canal neuronal y se van a ir a depositar a zonas donde está la célula melánica originariamente o primitivamente, que son la piel, la mucosa, el globo ocular y la pía madre. Eso es el sitio de localización más frecuente que tienen los melanocitos. Por eso, vuelvo a repetir, los melanomas primitivos van a estar de acuerdo donde se produzca el origen, que es, digamos, el depósito reservorio normal que tiene el melanocito, que tanto en piel como en mucosa van a tener la finalidad o la funcionalidad de determinar el colorido normal de una persona. Recuérdense de que el melanocito, todo el mundo tenemos la misma cantidad de melanocitos. La única variabilidad que exista es que el melanocito produzca mayor, produzca menor o produzca nula síntesis de pigmento melánico. Pero todo el mundo, hasta el albino, tiene la misma cantidad de melanocitos. La diferencia es que está alterada su calidad melanocítica, o sea, la forma de la síntesis del pigmento melánico. Miren que hay, generalmente, ustedes estudiaron, porque ya los vimos dentro de los tumores hiperplásicos malformativos de origen melánico, si bien se acuerdan, vimos todos los nevos melanocíticos. ¿Se acuerdan que estaban los nevos vasculares, los nevos óseos, los nevos carcinogenosos, los nevos melanocíticos? ¿A qué voy? Porque muchos de estos melanomas, generalmente los de mucosa, pueden originarse a partir del nevo melanocítico. Los de piel también, sí, los de piel también, pero generalmente en piel también puede iniciarse como melanoma puro y exclusivamente sin tener un trastorno oral potencialmente maligno previo, como puede ser a nivel de mucosa bucal. Asimismo, fíjense que el porcentaje de melanoma a partir del neomelanocito es poco. ¿Por qué digo que es poco? Porque gracias a Dios que existen poco, porque si no, no es como el carcinoma, porque el melanoma tiene un origen establecido, en cambio el carcinoma no, porque es multifactorial. Es otra de las diferencias también características.
Entonces, ¿cómo eso determina de que sea un menor porcentaje de melanomas a partir de su lesión progenitora, digamos, que sería el nevomelanócito? Fíjense que el melanoma es más frecuente en cavidad bucal, estoy hablando, es más frecuente en la raza negra, porque la raza blanca, el más peligroso es el melanoma cutáneo, el melanoma de piel, sobre todo aquellos que son de raza blanca, sobre todo aquellos que son muy blancos, que son rubios, empiezan a tener los nevos. Vieron que está la famosa semana del lunar, en donde esos nevos pueden ir sufriendo, que el dermatólogo tiene parámetros para determinar su malignización, al igual que el odontólogo tiene parámetros para determinar con síntomas característicos su malignización en el nivel de cavidad bucal. El dermatólogo lo hace por eso que se llama la ABCD, que significa qué características tiene, que es el color, es el borde, son los diámetros que van cambiando, pero eso lo ve el dermatólogo y se lo dejo a él porque sabe más que yo. Yo lo que voy a determinar es la sintomatología que existe a nivel de cavidad bucal de un nevomelanocítico, que como consecuencia me pueda a mí determinar de que puede estar sufriendo su transformación a melanoma. Miren ustedes, vuelvo a repetir, en la raza negra es la más frecuente. ¿Cuál es la localización más frecuente? Es en paladar y en rebordes alveolares, o sobre todo en la encía, en rebordes alveolares, pero se va a traslucir obviamente a partir de lo que es la encía. Son los sitios más frecuentes. Sí. Una pregunta, entonces es más, o sea, menos porcentaje hay de que de un lunar te salga un melanoma, o sea, se transforme a melanoma, es Pero como siempre, sí, pero todo va a depender de siempre y cuando sea también el sitio de localización. Y ya te voy a explicar por qué. Porque vos fíjate que a lo mejor en piel vos tenés un melanoma que está en una zona de roce, ya es algo que le estás agregando al melanoma que como consecuencia puede hacer su transformación. Exposición solar ya es otra cosa que le estás agregando que puede hacer su transformación. Si vamos a boca, si bien yo sí te digo que los sitios más frecuentes son en paladar y reborde, y si lo hacen a partir de los neomelanocíticos, van a ser los que están ubicados en paladar y reborde, nadie te dice de que yo no pueda tener un nevomelanocítico en mucosa labial, no tenga en mucosa yugal, al que se le suma que se le puede ir sumando el trauma, se le puede ir sumando la sepsis, se le puede ir sumando que pueden acrecentar o que pueden como consecuencia activar al melanocito, a partir del nevomelanocítico para que produzca o empiece a producir ese cambio sintomatológico que, si bien se acuerdan, ya lo vimos, que está determinado por aumento de tamaño, cambio de color, de que se erosione, que sucede, de que sangre, de que duela, que son síntomas que me permiten a mí determinar de que un nevo está sufriendo una transformación a melanoma. ¿Hay melanomas en boca a partir de mucosa sana? Los hay, existen, pero son, vuelvo a repetir, no es que sean raros, sino que siempre el melanoma, por más que sea el más sencillito de todos, que ya vamos a ver que hay varios, siempre va a empezar por una mancha parduzca. No sé si te contesté lo que me preguntaste o me fui yo por las ramas. No, no, sí, sí. Ok. Fíjense que los melanomas son solitarios. ¿Por qué? Porque se puede encontrar en un solo lugar. Pero también existe lo que se llama la satelitosis, que yo tengo un melanoma en paladar y que tengo un melanoma en mucosa yugal. Entonces ahí está teniendo, mira, dos melanomas, que como consecuencia el primitivo va a estar en reborde y va a estar en encía porque es el síntoma de localización, y el otro va a estar a nivel de mucosa yugal, que puede ser la satelitosis de este tumor primario. ¿Por qué? Porque lo más frecuente son en encía y en paladar. Entonces ahí tenés vos la importancia que tiene de que yo puedo tener varios melanomas, también a nivel de cavidad bucal, o uno que tenga una gran extensión y que como consecuencia produzca lo que se llama la satelitosis. Miren acá, como les dije antes, el melanoma oral es el más grave de todos los que existen. Ustedes saben que actualmente en Buenos Aires hace varios años se están buscando personas con ciertas características con diagnóstico ya de melanoma, pero en ciertas etapas, que eso lo sabe obviamente el oncólogo, porque se está probando la vacuna contra el melanoma. Existe una vacuna que se está haciendo contra el melanoma, y que obviamente ese estudio está
está obviamente en sus primeras etapas, pero no en personas que tengan melanoma que tienen un estadio muy avanzado, sino que aquellas que cuando se realizan su primer diagnóstico, y que no esté muy avanzado, que eso obviamente lo determina, vuelvo a repetir, el oncólogo, digamos que sirvan para hacer el estudio de la vacuna que se está realizando contra el melanoma. ¿Ha tenido éxito? Ha tenido éxito en algunos pacientes porque como que ha frenado el avance cuando ya está diagnosticado, mientras que en otros no. Por eso les digo yo, para que ustedes se interioricen de que de acá a unos años, si Dios quiere, a lo mejor tenemos unas vacunas que se pueden prevenir desde el vamos para que no aparezca directamente el melanoma y quedemos con la lesión previa a nivel de piel o de mucosa bucal. Bueno, los nevos que nunca se van a transformar en piel son los nevos pilosos. Fíjense, si tienen nevos con pelito, no se preocupen porque eso generalmente nunca tiene la capacidad de transformación. Ahora, si yo me voy a la boca, acá vamos a lo que ya vimos antes, ¿se acuerdan? Los vimos cuando vimos tumores blastomatosos. ¿Qué características tendrán? De que pueden venir, como bien decimos, a partir del nevomelanocito, que era, ¿se acuerda? Era una acumulación de nidos o tecas de células névicas. Se juntan todos formando niditos o tecas y que por transparencia del epitelio hace que se pueda llegar a ver. Ahora vos fíjate de que puede ser que sea junction únicamente, que sea en la membrana basal, que sea compuesto, que se dé en la membrana basal, en la membrana basal y el parte del conectivo, o que sea celular intradérmico. Vos fijate que de estos, generalmente, ¿por qué nosotros decimos que el nevo, el lentio juvenil o el juntio, perdón, el nevo de juntio, que es el que es más intraepitelial, fíjense, a diferencia del compuesto que es intraepitelial y es coriónico, son los que más contacto están con la superficie epitelial. Son los que más contacto están con zonas que generalmente pueden, por medio de diferentes cosas, llámese trauma, llámese sepsis, llámese lo que sea, interactúan a nivel de esos nevos y como están a nivel epitelial, pueden producir la estimulación del melanocito a que se empiece a hacer un melanocito atípico y que como consecuencia empiece a producir el melanoma. Y si ustedes se fijan, yo les dije que los síntomas frecuentes de localización están a nivel del paladar y a nivel de la encía. La encía y el paladar forman parte de una mucosa masticatoria. Entonces la encía y el paladar constantemente están recibiendo un microtrauma y de acuerdo a lo que yo esté comiendo, la intensidad del trauma que va a caer a nivel de la encía y del paladar. Y por ende, si hay un nevo melanocítico, va a recibir ese trauma producido porque forma parte de la mucosa masticatoria. Por eso es que cuando un nevo existe a ese nivel, lo ideal es hacer biopsia por excisión, sacarlo. No dudarlo, ¿por qué? Porque es una zona que está sometida totalmente a roce. Si tengo obviamente mucosa yugal y me está impactando un elemento dentario directamente, también hay que sacarlo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas veces que estos nevos tienen cierta localización que tiene la característica de que una de las características primordiales es que cuando se saca se debe sacar en su totalidad. O sea que se hacen biopsias por excisión. Pero cuando se hace esa biopsia por excisión, tiene que realizarse con un margen de seguridad. Y muchas veces, de acuerdo a cierta localización, puede producir alteraciones estéticas sobre todo, que en alguna otra parte. Si yo no tengo la mucosa yugal, nadie va a estar viendo la boca para que le vean una cicatriz mucosa yugal. Pero hay muchos de estos nevos que se dan en semimucosa labial, que como consecuencia hay que sacar mucho de la semimucosa y puede haber, obviamente va a quedar una cicatriz, que hay pacientes que no quieren tener una cicatriz antiestética. Por eso muchas veces, dependiendo del sitio de localización, hay ciertos nevos que pueden ser controlables. ¿Y cómo lo controlo? Yo tomo una buena foto, yo lo mensuro bien al nevo, lo mido en todos los sentidos y hago los controles periódicos y obviamente informándole al paciente que de alguno de estos síntomas previos que yo dije anteriormente, venga a la consulta porque a lo mejor haya que costo-beneficio sacarlo y prefiero quedar con una cicatriz y no comerme o que se me pase un tumor de estas características.
Muy bien. Por eso vuelvo a repetir, cuando están en encía y en paladar, lo ideal es extirparlos, es sacarlos. Hay que utilizar muchas veces la luz especial, que es yo creo que les dije, que es la famosa luz de Wood. Es una luz morada, esa luz negra, que ustedes lo ponen, oscurecen todo y lo ponen arriba del nevo y muchas veces me permite ver la extensión del nevo por debajo. Se ve dónde se extiende más que superficialmente que a lo que mi ojo clínico puede llegar a ver. Y eso me permite a mí determinar de que con un lapicito dermográfico marque donde yo veo la extensión en profundidad. ¿Por qué? Porque voy a tener que usar ese margen de seguridad que lo estoy viendo con la luz. ¿Para qué? Para sacar todo y que cuando venga el resultado de mi biopsia diga que los márgenes están libres de lesión. ¿Está entendido? Sí, profe. Muy bien. Seguimos. ¿Cuándo podemos sospechar? Ahí está, mira, que aumente de tamaño, que te aumente de volumen, que te cambie de color, que vos lo ves que parduco, se va poniendo rojito, se va poniendo blanquecino, ahí vamos abriendo el ojo, que pique, que duela, que se erosione, ahí tiene, mira, si se encuentra en zona de trauma, si sangra, si se ulceran, porque todas esas cosas pueden estimular al melanocito. Entonces, al estimular, lo que va a pasar, lo va a hacer de que empiece a producir su melanocito atípico y como consecuencia lleve la formación del melanoma. Por eso hay que tener en cuenta todo esto. Miren acá, es lo que yo les decía, ¿ve? Depende del costo-beneficio. Acá yo tengo que sacar con mucho margen de seguridad los que están estos en labios. Entonces, muchas veces, si ahí no tenés un trauma, ¿a qué me refiero? No te vas a andar mordiendo. ¿A qué me refiero? Si tomas sol, se supone que se van a poner protector solar. Si no tenés nada que sobreagregues a que le pueda estimular al nevo, se hacen los controles periódicos. Pero acá, en paladar, yo lo saco. Acá, en encía, yo lo saco. ¿Por qué? Porque es mucosa masticatoria. ¿Por qué? Porque constantemente está en el roce. Por eso lo ideal es hacer la extirpación. ¿Cuáles eran los diagnósticos diferenciales? Si mal no recuerdo, todo esto que ustedes vieron, cuando vimos nevo, mira, tenés manchas raciales, pueden ser manchas raciales. Acá también, fíjate que tiene gente que tiene manchas raciales que no solamente se da en semimucosa, sino que también se da en labio, se da en diferentes partes de la cavidad bucal. Miren acá, esto que parece que fuera un típico, parece algo azulino. Yo pensaría que esto es un angioma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, yo para diferenciar lo que es un angioma no voy a hacer vitropresión. Y obviamente que si es una amálgama, un tatuaje de amálgama, no va a desaparecer la vitropresión. Entonces tomo una plaquita radiográfica y ve cómo se ve acá, que está flotando el pedacito de amálgama, lo que me permite a mí hacer el diagnóstico diferencial. Miren acá, también, que ya lo vimos a todo esto, che. Fíjense acá porque se sacó el diente, se dejó el cono de plata, como se hacían antes los tratamientos de conducto, y ahí tienen, se oxidó el cono y por supuesto tenés un tatuaje. Miren, esto es un síndrome de Peugeot o poliposis intestinal colónica, que si mal no recuerdo, tenía melanosis peribucal alrededor de todo, de todo lo que es la semimucosa o alrededor de los labios. Esto no es más que un angioma, miren ustedes, ¿qué va a pasar? Y bueno, acá tendremos que ver si es arterial o venoso. Acá veremos la temperatura que tiene, acá veremos si late o si no late. Acá haremos a echar la cabeza cuando dijimos antes y que haga presión y van a ver ustedes que aumenta de tamaño y que va siguiendo cada una de las sístoles. Y obviamente que la vitropresión te va a ayudar a una barbaridad. Si este es producido por una hiperplasia vascular, porque aumentó la cantidad, el número de vasos, iba a desaparecer parcialmente la vitropresión. Entonces, mira cómo ya voy haciendo diagnósticos diferenciales con lo que serían los melanomas. Fíjense acá, este es otro angiomita. Acá hago la vitropresión o diascopía, desaparece parcialmente. Miren acá, en lengua, también puede ser que pueda ser un melanoma, pero vos decís, bueno, ¿pero qué voy a hacer? Hagamos la vitropresión y fíjate vos que es más azulino. Entonces desaparece parcialmente la vitropresión.
Fíjense que el angioma es uno de los más primordiales como diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque es el que más clínicamente se parece, el que más clínicamente puede llegar a tener una similitud al melanoma. Por eso es que se debe hacer a partir de ello la diferenciación. Miren, acá esto no es más que un hemoflictema, una ampolla de contenido hemorrágico, que obviamente el paciente se los va a relatar, porque lo va a sentir, porque generalmente puede o no ser la primera vez que lo tenga, obviamente porque esto drena su contenido, y todo eso yo lo voy poniendo de manifiesto por medio del interrogatorio. Esto no es más que una ampolla de contenido y tratar de determinar cuál puede haber sido la causa que puede haber desarrollado esa ampolla ahí, que puede ser por algún trauma que sea local o que puede haber sido por algo sistémico, o alguna enfermedad sistémica que se está apareciendo o está, digamos, dando su sintomatología bucal en relación a la patología sistémica de base que pueda tener. Que ustedes han visto que, más que nada, los hemoflictemas están relacionados con los pacientes diabéticos. A lo mejor este paciente diabético no lo sabe. Y yo por medio de esta lesión elementaria estoy determinado de que puede existir una diabetes que el paciente no sepa de que la está cursando. Muy bien. Vamos con qué. Miren acá, estos son los puntos de Fordyce. Los puntitos de Fordyce. A ver si puedo sacar esto. Las glándulas sebáceas que tampoco, perdón, que no tuvieron su distribución normal, entonces como consecuencia, ¿ven? Se pusieron ectópicas o heterotópicas, fueron al lugar donde no corresponde y que han producido ese puntilladito que parece como si fueran florcitas o hojitas de árboles, y son de color amarillenta. ¿Y qué características tendrá? Que esta, al hacer usted una vitropresión, se hace mucho más notoria la vitropresión. O sea que no desaparecen y se hace mucho más notoria y se ve más ese colorido amarillento que está dado por lo que por el contenido que tiene, que es del sebo. Por eso de ahí el nombre de las glándulas sebáceas. Muy bien, entonces, ya hemos visto que son nevos, ya hemos visto que no son nevos, que lo hacemos los diagnósticos diferenciales con que corresponda, entonces, ¿qué podemos llegar a tener? Y que empiece su evolución de malignidad. ¿Qué significa? De que vaya a evolucionando o que empiece con estos 3 tipos de melanomas. Fíjense que esta es una clasificación que la voy a clasificar en tipo 1, que es el léntigo maligno de Hutchinson o enfermedad precancerosa de Dubé-Will. El tipo 2, que es el MES, se le llama MES porque es melanoma extensivo superficial. Y el tipo 3, que es el melanoma nodular. Miren ustedes que a partir del nombre ya me está diciendo características clínicas que puede tener este melanoma. Fíjense que dice léntigo maligno de Hutchinson. Léntigo es como la lenteja. Entonces puede ser a partir de un nevo que tiene una forma pequeña. Maligno Hutchinson es el que lo descubrió, por esto te dice el nombre. Pero ¿a qué voy con esto? Que los melanomas pueden iniciarse a partir de nevo o pueden iniciarse a partir de mucosa sana. Puede ser que de nevo pase a léntigo, que rápidamente pase extensivo a MES y que rápidamente pase a nodular. O yo puedo tener un melanoma individual desde el comienzo, que puede ser o léntigo solo, o extensivo superficial solo, o melanoma nodular solo, que cada uno va a tener su clínica propia, sea pura o exclusivamente porque nace a partir de sí mismo, o que vengan a partir de nevo melanócito. Fíjense que esto es lo que él, digamos, la clasificación queda clara, que la va dando de acuerdo a la evolución que puede llegar a tener. Porque si yo tengo un léntigo a partir de un nevo, va a ir pasando por las distintas etapas. Va a pasar por el tipo 1 para pasar al tipo 2, como el tipo 3, como las leucoplasias, para que más o menos se ubiquen. Después tenemos, obviamente, los niveles de Clark y el grosor de Breslow. ¿Qué es eso? Son cosas histológicas, como dice ahí, parámetros histológicos que determinan cuál es el pronóstico de un melanoma, porque hay melanomas que de acuerdo a su histopatología serán buenos, a otros que son más malos, o de acuerdo al tipo de melanoma de que yo esté hablando. Se supone que un melanoma tipo 3 va a ser mucho más grave que un tipo 1, y sí. ¿Por qué? Porque el tipo 1, que es donde comienza, se va a dar en los estratos más superficiales. Entonces, como consecuencia,
su pronóstico va a ser distinto a que si yo tuviera un melanoma nodular, que son melanomas que son más profundos, porque acuérdense dónde estaba el nódulo. El nódulo está ubicado profundamente submucoso. Entonces, imagínate vos, ahí el melanoma tiene un crecimiento de profundidad, que es lo que llamamos crecimiento vertical desde su comienzo, que yo lo voy a hablar un ratito después para que ustedes vean. ¿A qué voy? Que los niveles de Clark van a estar en relación con el grosor de Breslow. El grosor de Breslow es la distancia que se mide de la capa donde, digamos, epitelial, donde empieza el tumor, hasta la capa más profunda donde le llega el patólogo. Entonces lo mide. Y ese grosor también participa en lo que se llama, en lo que sería el pronóstico del melanoma. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Niveles de Clark, miren. Nivel 1 es totalmente in situ. Nivel 2, dermis papilar. Nivel 3, interfase dermis papilar. Nivel 4, dermis subpapilar. Y nivel 5, submucosa o hipodermis. Son los distintos niveles a los cuales van el melanoma. Lo mismo pasa en boca. El nivel 1 va a ser in situ. El otro va al corion papilar, corro reticular. Y los otros van a la submucosa, para que ustedes vean de que tanto en piel como en boca tiene la característica de tener un avance, obviamente, dependiendo del tipo de melanoma, porque si yo tengo un tipo 3 no voy a pasar por los primeros niveles, me voy a ir directamente a un crecimiento de tipo vertical que es el nivel 5 o el nivel 4. ¿Se dan cuenta? Que así como ustedes los carcinomas tenían los, ¿cómo se llaman? Los grados de Breslow, acá tienen, no, perdón, no son los grados de Breslow, son los, ya me va a salir, que estaba determinado por semidiferenciado, diferenciado o indiferenciado. Acá van a tener los niveles que son los que van a determinar, obviamente, la profundización del melanoma. Y el grosor está dado por esa distancia, que como consecuencia, ven, permiten determinar la sobrevida que va a tener. Acá tienen, ¿ve? Menos de 1 milímetro, cuánto es la sobrevida. Por eso, llegando en las primeras etapas, que son generalmente el nivel 1, perdón, el tipo 1, que corresponde obviamente al nivel 1, que es pura y exclusivamente in situ, y que es el léntigo maligno de Hutchinson, por ende tiene un pronóstico mucho mejor de sobrevida, que va a tener el paciente a que lleguemos a aquellos que tengan un digamos, un tipo más profundo y que tengan una profundidad más a nivel histológico. ¿Por qué? Porque la sobrevida va a ser menos. Entonces, la forma clínica de los melanomas, ¿cuáles serán? Léntigo maligno de Hutchinson, melanoma extensivo superficial y melanoma nodular. Para que ustedes vean que clínicamente van a ir determinando la forma clínica de acuerdo al nivel que pueda ir tomando, de acuerdo al grosor que pueden ir teniendo, y de cómo se van a ir manifestando cada una clínicamente, porque tienen una clínica los tres totalmente distinta, que es lo que me permite a mí determinar en cuanto a la malignidad que puedan llegar a tener. El léntigo maligno, fíjense que, ¿qué dice el léntigo? Lo primordial es que dice que hay muchas lesiones que están por distintos lados. Por eso dice que son, ven, múltiples manchas que pueden estar aisladas o manchas que pueden estar agrupaditas. ¿Y qué características tienen? De que estas manchas a veces en algún sector pueden ser de aspecto maculoso. ¿Qué significa? Que hay una mácula, que esta es una mancha negruzco parduzca pero un poquito elevada. ¿Qué puede pasar con estas manchas? De que a lo mejor al ir siguiendo, al unirse, porque tiene generalmente unirse, dan un aspecto característico similar a lo que es el aceite o el petróleo en agua. ¿Qué significa? Larguen ustedes un poquito de aceite en agua y van a ver o habrán visto cómo forma como un hilito algo y no se desprende el aceite, perdón, si se desprende, es como que queda flotando el aceite en el agua. Lo mismo se ve este melanoma, que dentro de todo es el mejor de todo porque es el nivel 1 y es un melanoma in situ. Entonces, ¿qué características tiene? Que se pueden ver manchas múltiples, manchas que tienden a agruparse, manchas que cuando se agrupan se ven similar a lo que sería el petróleo en agua o el aceite en agua, es exactamente lo mismo.
¿eh? Y que tienen la capacidad, obviamente, que tienen la capacidad de que como consecuencia no dar sintomatología en estos primeros estadios del melanoma que corresponde al léntigo maligno de Hutchinson. Miren como dice acá, histológicamente es un melanoma in situ, lo que dijimos antes, los melanocitos ya son atípicos y se organizan en nidos OTK en la membrana basal. Entonces, ¿ven? Es el más superficial de todo. ¿Por qué? Porque todavía sigue estando a nivel de la membrana basal. El melanocito se unió ahí como consecuencia que pierde la relación cada 10 queratinocitos y un melanocito forma nido OTK de células névicas y como consecuencia recibe, al estar ubicado en la membrana basal, ¿qué pasa? Esa parte epitelial recibe cualquier tipo de injuria sobreagregada y hace que sea melanocito de típico pasa a ser un melanocito atípico. Y ahí tienen el léntigo maligno de Hutchinson, que va a seguir la evolución como cualquiera si queda librado a su suerte y no se hace el tratamiento que corresponda, va a seguir y va a pasar al tipo 2, melanoma al mes, o va a pasar al tipo 3, que es el melanoma nodular. Muy bien. ¿Cuál es el mes? Fíjense que el mes tiene la característica de que son las mismas manchas, pero que van sufriendo distintos tipos de tonalidades. ¿Qué significa? Que puede empezar ese mismo melanoma, como sigue avanzando, puede haber una respuesta por parte de ese corion, porque hace un estroma reaccional, igual que los carcinomas, y puede hacer que comience a tratar de involucionar ese melanoma. ¿Y qué características tendrá? Y que se va a agregar una mancha blanca, que va determinando en cierta parte que quiere involucionarse el melanoma, o sea, que quiere desaparecer por sí solo. Pero ¿qué puede pasar? Que también se observe de que cierta zona tenga mayor actividad, ese melanocito atípico, y como consecuencia chupe o busque para determinar para su crecimiento y qué es lo que va a tomar. Y va a tener que tomar sangre igual que los carcinomas. Entonces, ¿qué voy a tener? Y voy a tener una tonalidad rojiza. Por eso ahí tienen ustedes que tienen la tonalidad rojiza, tonalidad rosada y blanquecina. La parduzca es la que viene teniendo porque estamos hablando de un léntigo maligno. La rojiza o rosada es ¿por qué? Porque está recibiendo vascularización ese tumor en cierta parte o en toda la extensión del tumor de acuerdo a su sitio de localización. Y lo blanquecino es porque cierta parte está queriendo involucionar. ¿Qué quiere decir? Que está queriendo desaparecer en forma espontánea. ¿Qué puede pasar? Entonces que esas tres tonalidades sean características de que exista, que ya no va a ser el mismo colorido que el léntigo, que era el típico color únicamente pardo, similar al aceite, petróleo y agua. ¿Qué más tiene característico? Fíjense que acá tiene como fundamental semejantes manchas que se pueden observar, de que tienen a ser como una aberturita o lo que se le llama una escotadurita parcial o total. ¿Qué significa? Que es una escotadura que ustedes ven que como que entra en la mancha y es como que separa dos manchitas o que no termina de separar, por eso puede ser una escotadura o digamos una entrada parcial o total, que es fundamental porque esto también es lo que me permite a mí, aparte de la tonalidad, me permite hacer el diagnóstico de un melanoma extensivo superficial. Es escotadura parcial o total, como bien debe decir acá, o no. Ahí está, escotadura parcial o total, que me permite a mí determinar más la tonalidad de que estoy hablando de un melanoma de un nivel, no digamos de un tipo 2 del melanoma, y que me voy a estar yendo obviamente a un nivel más profundo que será un nivel 2 o un nivel 3. Acuérdense, in situ, este llegará a la dermis papilar y a la dermis subpapilar, o sea que me estoy yendo mucho más abajo. ¿Para qué? ¿Por qué me voy abajo? Y porque ya tengo que seguir creciendo, entonces ya te rompí la basal, entonces ya estoy buscando más sangre para seguir el crecimiento. Entonces, si yo encuentro rápidamente la sangre, mi crecimiento va a ser más rápido. Por eso dice que, fíjate vos, primero, extensivo superficial, se extiende en superficie, después se va hacia abajo y se hace una profundización vertical, que significa que crece más hacia abajo. ¿Para qué? Para buscar nutrición.
y entonces rápidamente, como consecuencia, infiltra los planos más profundos. Y rápidamente, como consecuencia, tiene diseminación linfática, digamos, tiene metástasis a distancia, que tengan como característico. A ver, ¿qué dice acá? Su crecimiento primero es superficial y radical, ¿ve? Pero puede tardar años hasta hacerse vertical. Histológicamente comienza en el nivel 1 de Clark, sí, rápidamente pasa al lado 2 del mipapilar y luego en años puede infiltrar llegando al nivel 3, 4 y 5. Para que ustedes vean la importancia que tiene. Obviamente que esto es cuando el melanoma no es diagnosticado y que generalmente pueden tener, dependiendo de la respuesta inmune, pueden tener a veces un crecimiento muy rápido. Y si yo le sigo agregando trauma, ya le agrego tabaco, le sigo agregando alcohol, le sigo agregando, son factores que también van a determinar de que este melanoma pueda tener, obviamente, una diseminación mucho más rápida. Y el nodular, como dice acá, fíjense que puede ser que venga a partir de un neomelanocítico o que venga a partir de mucosa sana. Sea uno, sea otro, la lesión elemental va a ser un nódulo. Que van a ser los nódulos que ustedes saben que es una lesión elemental primaria de contenido sólido, que es una lesión, si bien digo, de contenido sólido, que es redondeada, que es circunscripta y obviamente que va a ser de un color negruzco, si viene a partir de un neomelocítico. Pero si a partir de mucosa sana va a ser del mismo color de mucosa. Y recuerden que esto, al ser más profundo, ya están en la parte más profunda. Entonces, como consecuencia, ese nodulito es más lo que se palpa, lo que se ve, porque son su mucoso, que significa que su crecimiento es vertical desde su nacimiento. Ahí está, miren ustedes, crecimiento vertical rápido y destructivo de su nacimiento, lo que hace que vaya a los niveles mucho más profundos y como consecuencia también tenga una evolución mucho más mala en cuanto al pronóstico de la enfermedad. Muy bien, ¿qué más dice acá? Es blando, es indoloro, sí señor, puede movilizar placenta y producir hueso, que usted sabe que cuando un tumor ya se hace osteolítico, tiene la capacidad de producir osteólisis, obviamente que el pronóstico será mucho más reservado que aquel que no lo haga. Histológicamente, ya en el corion hay células poliédricas, o sea, células poliédricas que obviamente van con esos melanocitos atípicos, lo que determina su crecimiento más rápido desde el punto de vista y vertical, no sea que irá a los niveles más profundos. Son mucosas bipolares. Muy bien. Vamos a ver acá. ¿Qué dice acá? Acá está, miren. El melanoma puede producir metástasis rápidamente, vísceras, óseas y cutáneas. O sea que si va a víscera, va a ser un melanoma secundaria. Ósea, será un melanoma secundaria. Y cutánea podrá ser un primario o secundario, dependiendo de donde se produjo el origen del melanoma inicial. Si en boca, obviamente que las cadenas de cuello son las más afectadas. Y dice que el diagnóstico, fíjense ustedes, dice, es clínico. Se hace biopsia y se trata de actuar rápido para evitar la diseminación de la metástasis. ¿Por qué? Porque yo cuando ya tengo un melanoma, tiene la característica de que yo, cualquiera de las zonas que yo tome, ya va a estar diagnosticada como melanoma. Por eso el diagnóstico muy bien, generalmente es clínico. Y si yo hago el diagnóstico, rápidamente tienen que hacerse el tratamiento. Y eso se hace con lo que le llaman los patólogos la biopsia en el momento que están haciendo el acto quirúrgico. ¿Qué hacen? Cortan un pedazo, la ven al microscopio y el patólogo automáticamente dice lo que es y lo que va a determinar. ¿Por qué? Porque si se opera un melanoma, se saca, lo ideal es sacarlo de una sola sesión. No cortar un nevo melanocítico si yo creo que está transformado y dejar un pedacito y sacármelo. Si es muy grande el nevo, vaya cirujano de cabeza y cuello. Si es chiquito el nuevo y yo lo puedo sacar con amplio margen, lo saco con amplio margen si yo creo que está sufriendo transformación. A lo sumo, me va a decir que es un nevo. Y si no me dice que es un nevo, me dirá si es un melanoma. Y si es un melanoma y yo lo saqué chiquito y con amplio margen, puedo salvar en la vida a alguien, aunque tendrá que ir a ver al oncólogo para que haga cosas más específicas para determinar de que puede no tener. Ya es, digamos, una evolución, o que él tendrá que seguir el tratamiento de acuerdo a lo que diga la histopatología. Por eso, vuelvo a repetir, generalmente si yo hago una biopsia de un nevo, saco todo.
Si es muy grande y no me animo a sacarlo, lo mandan a un cirujano de cabeza y cuello, que el cirujano de cabeza y cuello lo saca por completo, desde el vamos. Porque yo al cortar un nevo puedo estimularlo. Y si yo corto, porque ya clínicamente es un melanoma, si ya es un melanoma y saco un pedacito, no hay que perder mucho tiempo porque la clínica es ponderable para el diagnóstico. ¿Qué significa? De que rápidamente, mientras me llegue el resultado de la biopsia, tendrá el paciente que ir haciendo todo lo que corresponde porque va a tener que ser sometido a una intervención quirúrgica, para que traten de extirpar la mayor cantidad posible del melanoma. Bueno. Fíjense que el pronóstico es fatal, siempre, por eso es el más grave de todo, y generalmente la sobrevida es de 5 años, de que no exista o de que no pueda producirse alguna otra metástasis o que pueda existir algún otro tipo de lado del melanoma, como consecuencia de evolución de que pueda haber tenido del primario. Bueno, vamos a ver las fotitos ahora. Miren acá. Esto, miren la extensión que tiene. Acá tiene. Esta es la escotadurita. Fíjate que todo esto está. Esto es un léntigo maligno. Miramos las distintas tonalidades que tienen, cómo se encuentran aisladas. Esto ya es un melanoma excesivo superficial. Miren acá, esta sería toda la lesión. Y esta es la escotadurita parcial que tiene. Ven como que separan las dos. Blanco de involución, más parduzco el pigmento melánico, o sea que se están multiplicando los melanocitos atípicos, pero a la vez mira cómo el organismo quiere o quiere actuar produciendo la involución espontánea del tumor. ¿Hay casos de involuciones de melanoma? Sí, contados con los dedos, pero existen casos de que han tenido melanoma y han desaparecido. ¿Por qué causa? Nadie lo sabe. Pero hay pero muy poquitos casos de involución espontánea del tumor. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Si yo te estoy viendo dos tipos de melanoma distintos, ¿qué voy a hacer? Se supone que voy a hacer en aquella zona que sea más representativa. Y la zona más representativa me la está determinando la clínica que yo estoy viendo acá, donde está el melanoma excesivo superficial, porque yo sé qué es. Ese melanoma es mucho más grave que el tipo 1, que ese melanoma puede tener una profundidad histológica mucho mayor que lo que es el léntigo maligno, que es el tipo 1, que era pura y exclusivamente insisto. ¿Está entendido? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Ok, muy bien. Miren acá. Fíjense en ustedes, esto me determina evolución. Estas son manchas, pura y exclusivamente manchas. Miren acá cómo ya tiene el crecimiento tumoral. Fíjense acá cómo está produciendo lo que es la satelitosis. Acá hay que ver si esto ya no tiene una actividad osteolítica. Fíjense bien ese color negruzco, parduzco, bien como si fuera color tinta china. Característicos que tienen algunos de estos tipos de melanoma, porque también ese color bien parduzco me determina de que está a full laburando el melanocito ahí. Entonces, si ya es producida por un melanoma, esos melanocitos van a ser totalmente atípicos. Mira cómo está haciendo lesión exofítica una lesión de tipo tumoral. Eso ya es gravísimo. Es gravísimo porque acá, más que hacer el diagnóstico, extirpar todos los elementos dentarios y tratar de sacar todo eso, pierde todo, hay una mutilación que va a sufrir acá el paciente. Por eso lo ideal es no llegar a semejantes monstruosidades como esta. Miren acá, parduzca, rojiza, blanquecina, escotadura, mira qué chiquitito que es el léntigo maligno, el melanoma excesivo superficial. Aunque acá también puede llegar a ser un léntigo. Acá también puede llegar a ser un léntigo. Entonces, vuelvo a repetir, rápidamente hay que interactuar. Hay que ver primero, sacamos periapical, no, mejor saquemos una ortopan, si vemos algo, la acompañamos con una combin, para que ustedes vean que todo eso que les enseñan en las otras materias se pueden ir, se van usando, y sobre todo, digamos, desde el punto de vista estomatológico, tratar de hacer la biopsia o el diagnóstico clínico para que rápidamente interactúe un cirujano y realice el tratamiento que corresponde. Miren ese mismo cómo tenía miren, palatino. Fíjense en ustedes, acá ya tenía osteolisis. Es como si fuera una cavidad, porque yo metí el dedito y se palpaba, ya directamente era el tejido óseo.
Y se palpaba acá, si esta ven acá, esta es una de las raíces, como ya va produciendo osteolisis. Entonces, mira, acá empezaba con la movilidad dentaria, después los expulsa, porque obviamente los expulsa porque empieza a romper todo y hace que el pronóstico sea mucho más grave. Miren ustedes, este mismo paciente, las cadenas ganglionares, ¿cómo están? Fíjense ustedes estos ganglios están todos tomados bilateralmente. Entonces el pronóstico también es mucho más grave. Y la sobrevida obviamente que no va a ser a los 5 años como sería si actuamos en los primeros momentos o en los primeros tipos primer tipo sí, el de melanoma. Miren este otro. A veces el mismo melanoma puede ulcerarse, porque si yo tengo esto, yo puedo estar comiendo con el elemento dentario. Entonces es el típico famoso melanoma ulcerado, porque está ulcerado por algo que se le agrega. Fíjate que ahí está bien rojo, esto está bien, es parte blanquecino. Obviamente que todo esto va a ir teniendo una evolución que ustedes lo van a poner en manifiesto por medio del interrogatorio. El paciente te va a ir llevando de cómo fue hasta llegar a este momento actual que ustedes están viendo clínicamente acá. Esto también lleva una cavidad en donde había parte de tejido óseo. Digamos que había perdido todo lo que es la primera parte de la tabla vestibular, que como consecuencia lo hacen de mucho peor o mal pronóstico. Miren acá, este es un melanoma del ojo. ¿Qué se hace? Se saca todo el ojo y se le pone ojo de vidrio. Uno puede vivir sin un ojo. Vuelvo a repetir, le sacan todo el ojo y obviamente que con esa buena cirugía le ponen un ojo de vidrio y andan perfectamente bien. Bueno. Eso es lo que hay que saber de melanoma. Más de eso ninguno les va a preguntar, más de eso nadie, porque es lo único que hay hoy en día en relación a los melanomas. El tratamiento es como cualquier tipo de cáncer, así que eso no hay ningún problema. Acá es relacionarse sobre todo en el diagnóstico precoz y obviamente en el diagnóstico en el caso de sea melanoma, porque rápidamente hay que actuar. No hay que dejar pasar mucho tiempo por digamos, el crecimiento tumoral muy rápido que pueden llegar a tener estos tipos de tumores. Vamos a los sarcomas. Fíjense que los sarcomas son poco frecuentes en boca. Sí hay. Yo he visto sarcomas y les voy a mostrar porque acá hemos visto. Pero son todos aquellos que van a tener pura y exclusivamente estirpe de tejido conectivo. O tenés osteoma, osteosarcoma. Qué sé yo, condroma, condrosarcoma. Tenés mioma, miosarcoma. Todo, o sea que es la misma estirpe que lo puede tener, la misma estirpe que empiece benignamente y que se transforme en maligno. Vuelvo a repetir, son todos aquellos que derivan pura y exclusivamente del tejido conectivo. Mira, acá dice, como aparecen en los huesos, en el tejido conectivo, en la grasa, liposarcoma, leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma. Te estoy diciendo todo lo mismo que son benignos, pero que pasan a ser malignos. No se conoce cuál es la causa, como todo se puede determinar la predisposición que uno puede llegar a tener, pero la diátesis, pero nadie te determina qué producía por tal causa, es igual que los carcinomas. Los carcinomas, bueno, podés decir, che, no, pura exclusivamente el hábito de fumar. ¿Qué sabe? Porque vos tenés una herencia, vos tenés una dieta, vos tenés un hábito, vos tenés un montón de cosas, por eso se dice que todo es multifactorial. Acá dice, mira, los antecedentes familiares de exposición a químicos de radiación pueden aumentar el riesgo, antecedentes familiares, esa famosa teoría oncogénica, que todo dice que todos llevamos un oncogen que está reprimido y que ante algún factor que corresponde, llámese estrés, tabaco, alcohol, dieta, lo que sea, se reprime y ese oncogen ya llega y produce lo que tenga que producir. Son todas generalmente bien lesiones exofíticas de aspectos tumorales, como se presentan. Son lesiones tumorales que van a tener esa característica de ser tejido conectivo, o sea, que deriven de músculo, que deriven de hueso, que deriven de cartílago, que deriven de la grasa, van a ser todo, que van a tener una consistencia
una consistencia que van a ser un poco más dura la palpación, que también me da a sospechar. No es lo mismo que yo toque un lipómita que toque un liposarcoma. ¿Por qué? Por la consistencia va a ser distinta, que es también lo que muchas cosas me ayuda a mí a determinar de que puedo o no estar ya en su estado de malignidad. Y tratamiento, como dice acá, es cirugía siempre y cuando se pueda, dependiendo del sitio de localización, y mi radioterapia, que eso se lo dejaremos a los oncólogos. Fíjense que, como les dije yo, ven, no es que no existen en boca, pero son raros. Y sobre todo a nivel de encía y paladar. ¿Por qué encía y paladar? Porque los más comunes existentes son los osteosarcomas. O sea que son aquellos que derivan del tejido óseo. Son los más comunes que hay, más que el fibrosarcoma, que el liposarcoma, que el leiosarcoma, que son los más comunes los que derivan a partir del tejido óseo. Tiene una característica que se da, fíjense, en personas jóvenes, de 20 años en adelante, no dan sintomatología, a no ser que cuando ya tengan un crecimiento exofítico o que tengan una destrucción masiva, el tumor produzca algo que haga que el paciente vaya a la consulta. Ve y se dice que su diagnóstico se da en estadios muy avanzados. Y sí, porque no produce nada. Ya les voy a contar, si creo que puse, no me acuerdo si está el caso que puse ahí, que lo llevaron ahí compañeros de ustedes, ya les voy a contar como una historia para que ustedes vean que también como muchas veces uno no hace un diagnóstico correcto, se cree que por otras causas que se producen, entonces es un tratamiento ontológico totalmente distinto y deja pasar a que ese crecimiento tumoral siga haciéndose, porque esto tiene un crecimiento tumoral muy rápido. Y obviamente que esto también, al tener crecimiento tumoral muy rápido, estar en el tejido conectivo, están más en contacto con la red vascular, por eso su primer metástasis es, como dice ahí, es sanguínea, y va más rápidamente y se disemina más rápidamente a donde tenga ganas de irse. Y miren que el 70% de los pacientes que tienen algún sarcoma, ¿qué pasa? No llegan a los 5 años de vida. Bueno. Muy bien. Fíjense, acá está la clasificación. De tejido conectivo, fibrosarcoma, microsarcoma, liposarcoma, rhabdosarcoma, leiomiosarcoma, hemangiosarcoma. Son todos los que ustedes vieron dentro de los benignos. Muy bien. Miren, les voy a contar este caso. Esto es un chico que llegó acá a la consulta, miren ustedes, con esta lesión únicamente, este aumentito de tamaño que tenía acá. ¿Por qué le digo esto? Porque él había venido con esto y uno, obviamente, que lo primero que piensa, vos fíjate, yo veo eso y dije, este es un épuli, está sobre la encía. Pero vos fíjate que el épuli es muy raro de que tenga los dos lugares, por vestibular o por lingual. Porque si se origina, a no ser que sea un épuli tipo 3, pero el tipo 3 me dijeron que tiene el color bien rojo, bien color parduzco, porque hay extravasación de hemosiderina. Acá yo puedo decir, che, mira, puede ser un épuli tipo 1, angiomatoide, acá parte de tipo 2, hiperplasia gingival fibrosa circunscripta secundaria. Pero si eso se origina a partir de la papila interdentaria, lo va a hacer o por vestibular o lo va a hacer por lingual. No lo va a hacer por ambos lados. Entonces, ¿ves? Ya estás viendo algo que te está haciendo determinar que es totalmente distinto a la realidad de otro tumor que tiene la misma localización, pero que es totalmente distinto. Porque un époli no te vas a morir. En cambio de esto, que uno te sarcoma, sí te vas a morir. ¿Qué característica tiene? Que esto no da sintomatología alguna. Esto fue hallado en un examen bucal común y corriente. Y miren ustedes cómo será el crecimiento tumoral que está teniendo, que cómo ya va tapando toda la que es la parte, esta cúspide por vestibular y por merced del premolar, del crecimiento tumoral que va teniendo, que más te permite determinar de que si el paciente sabe o se lo ha visto o no se lo ve, que el crecimiento tumoral es rápido, porque ningún tumor te va a tapar rápidamente, si es benigno, no te va a tapar rápidamente todo lo que son las superficies dentarias. ¿Me van siguiendo lo que digo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, estas son cosas que clínicamente a mí nos hacen sospechar que es un osteosarcoma. ¿Qué más le agrego?
meter una sondita periodontal. Te puedo asegurar que si hay ya el tumor ya invadió, se te va la sonda y te queda hasta el cabo adentro. Otra cosa es la palpación. Vos palpás y va a ser una consistencia dura, pétrea y que es totalmente indolora a lo que es la palpación. Fíjense acá, toma una plaquita y por suerte puede ser de que no tenga infección o no tenga, ¿cómo se llama? Pérdida ósea, lo que es mucho más a mi favor, lo que me permite determinar qué pronóstico va a ser mejor. Este es un caso. Miren este otro que les voy a mostrar. Este es un chico que llegó así. Fíjate, ¿por qué le tomé afuera? Porque yo voy a estar viendo acá la simetría facial, nomás que tiene de un lado relación con otro. Mira acá cómo está más soplada toda esta zona. Fíjate cómo pierde surco nasogeniano, labio geniano y mento labial, que acá dentro de todos los tiene marcados. Mira acá está el aumento de tamaño. Mira cómo pierde la continuidad de la basal, del maxilar inferior. Ahí estás viendo que es un aumento de tamaño, pero eso no me dice nada. Fíjate vos cuando vamos intrabucalmente, entramos a preguntar y yo veo esto únicamente, este aumentito de tamaño. Al interrogatorio el paciente me dice de que él había ido a 2 dentistas, un dentista le sacó el segundo premolar y otro dentista le sacó el primer molar y el segundo molar. ¿Por qué? Porque se le movían. Entonces se le relacionaron con enfermedad periodontal. Para que ustedes vean cómo estas cosas pueden pasar. Entonces le sacaron el segundo premolar, el primer molar y el segundo molar, que estaban con movilidad. Ningún dentista se le ocurrió tomar una plaquita periapical. Porque fíjense ustedes que acá la lesión ya se estaba extendiendo acá. Todo esto era lo que yo palpaba, ya bien más a la palpación, porque acá yo no veo mucho, pero yo palpo y todo esto me seguía por acá, ese crecimiento tumoral, y por acá se me iba por acá abajo a la profundidad. Entonces, obviamente que me fui al diagnóstico por imagen. Miren ustedes acá cómo el hueso está apolillado, cómo acá se para. ¿Por qué? Porque el hueso ya está todo comido, ya es osteolítico esto. Ya comió hueso. Fíjense en que ya tiene el hueso que está totalmente afectado. Fíjense en acá la separación, que es lo que nosotros determinamos que es cuando se separa del límite sano de los enfermos. Esto, miren el poquito que le quedaba para no sufrir una fractura mandibular. Entonces mandamos a pedir un ATAC y miren ustedes el tamaño tumoral que tiene. ¿Se dan cuenta? Cuando a lo mejor con esos movimientos periodontales que tuvo allá al comienzo, ¿qué te costaba tomar una periapical? Porque a este chico le hicieron hemisección mandibular, 23 años, le reconstruyeron con una, ¿cómo se llama?, de platino, pero todo eso tuvo que andar vueltas y vueltas para que las mutuales de la que sea en este país, la burocracia que hay para que se lo autorizaran, y obviamente que el chico estuvo 1 año con la hemisección mandibular sin poder tener la mandíbula metálica. Imagínense, se aisló, no salía a la calle, ¿por qué? Porque tenía caída la cara. Y como consecuencia, eso lo llevó a la depresión y antes que le pusieran la mandíbula, el chico se murió. A los 25 años, para que ustedes vean que todo esto se podía haber prevenido, o a lo mejor era menos la cantidad que le sacaban de maxilar cuando se diagnostica en sus primeras etapas que no tenga una actividad osteolítica. Es para que vean, yo no los quiero asustar, sino para que ustedes vean que si hay una cosa que se me pasa porque no lo sé, mándalo a quien sepa. O sacate la duda, nadie se ofende. Nosotros en la cátedra recibimos pacientes de todo tipo de odontólogos que yo prefiero que me manden una mucosa mordisqueada a que no me dejen de mandar una lesión que ya tengo una transformación carcinomatosa. Es para que ustedes vean nomás de que estas cosas existen y que estas cosas cuando a veces pasan desapercibidas por un odontólogo, no porque no sepa, sino porque un odontólogo que no le interesa la estomatología, y yo lo entiendo, como a mí no me interesan ciertas ramas de la odontología, que sepa de que esto no es normal. Yo sé también cuando yo hago mi profesión de que esto yo no es normal, entonces yo me voy a sacar a duda y se lo voy a mandar a quien corresponda. Para que ustedes vean la importancia que tiene todo esto. Miren, acá esto es la biopsia que le hicimos y ahí tienen.
sarcoma osteogénico. Gravísimo, gravísimo este tipo de patología, pero bueno, el paciente ya caducó, como quien dice. Fíjense acá, es otro ubicado toda por la región, miren ustedes, y todo esto que tiene acá es porque come con el tumor, mastica con el tumor. Para que ustedes vean todo esto como, pero desgraciadamente ese aumento tumor en su cómic no produjo ninguna sintomatología, entonces no fueron a ver a nadie, porque también tenemos esa desgracia que ciertos tipos de tumores nos producen esto. Y cuando aumentan, ¿qué empiezan? Y empiezan, o porque se te mueve el diente, vas a verlo porque se te mueve, o porque se te lastima porque estás comiendo más con el diente, con el tumor que con el diente, entonces eso hace que vayan a la consulta y a veces es el famoso diagnóstico tardío, que nosotros le decimos que cuando el paciente ya llega tarde, ¿por qué? Porque llega tarde porque ya tiene un tumor de semejante envergadura, de semejante tamaño, de semejante forma que de acuerdo al sitio de localización el pronóstico va a ser totalmente o muy reservado o muy malo, para que ustedes vean. Otro de los sarcomas que también puse acá para que ustedes vean, recuerden, los famosos sarcomas de Kaposi. No se olviden de sarcoma de Kaposi. Sarcoma producido por, si mal no recuerdo, herpes virus hominis tipo 8. Acuérdense que este sarcoma de Kaposi tiene la característica de que está asociado a un paciente con HIV. Esto se comporta igual que cualquier sarcoma. Es un tumor maligno de tejido conectivo. Pero esto hacen una quimioterapia y es un tumor que puede desaparecer totalmente. Totalmente, ¿por qué? Porque este es un sarcoma que está relacionado a una patología de base, no se originó a partir de alguna de las estructuras, sino que está en relación, por eso es que es un tumor que crece, pero va a crecer más exofíticamente y es muy raro que crezca en profundidad, por eso ustedes los sarcomas que han visto van a ver que están todos más para afuera, que tiene característicos este tipo de sarcoma en relación a cualquier otro tipo de los sarcomas. Miren este otro, también ven, sarcoma de Kaposi. Este paciente también ya en algún momento, bueno, no sé cuándo, ahora no, pero este paciente tenía 34 sarcomas de Kaposi en piel y en boca tenía el de paladar y uno abajito en el sí inferior. Que no lo puse, en el sí inferior. Hizo 3 sesiones de quimioterapia y los sarcomas desaparecieron, tanto de la piel como de la boca. Para que ustedes vean de que son sarcomas, pero pura y exclusivamente de extirpe de tejido blando, por decirte tejido conectivo propiamente dicho, y no de hueso, de cartílago. ¿Por qué? Porque hace que este sarcoma, ante un buen tratamiento con quimioterapia, desaparezcan, involucionen totalmente sin dejar ningún tipo de cicatriz, como fue en este caso en este chico. Miren, este otro es otro sarcoma de Kaposi, ven que van teniendo diferentes formas, tonalidades, van creciendo, van aumentando de tamaño, hemisférico, lobulado y todo. Eso con un buen tratamiento de quimioterapia andan perfectamente bien. Bueno, y como último nos queda nada más para nombrar, porque no hay mucho generalmente, porque la riqueza que produce un linfoma no es tanto a nivel bucal, como esa macrulia que uno te dice, macrulia, sí, puede existir la macrulia, pero generalmente la riqueza de los linfomas lo va a dar con sintomatología sistémica. Lo va a dar con la afección tanto los leucemias como los linfomas, ¿no? Por eso son discrepancias sanguíneas. Lo va a dar con ¿cómo se llama? Con la sintomatología sistémica. Usted sabe que los linfomas, y digo linfoma porque en boca son más frecuentes los linfomas que las leucemias. Si bien las leucemias también existen, pero el diagnóstico va a ser más por sintomatología sistémica que por bucal, que por esa macrulia que vos te enseñaron por el anillo linfático que lo mismo pasa acá, pero también se va a diferenciar. ¿Por qué? Porque los dos te pueden dar leucemia y linfoma, la macrulia, pero ¿qué diferencia va a haber? Y en cuanto a la sintomatología sistémica que tienen las leucemias, dependiendo si es aguda o si es crónica, a la diferencia que van a tener los linfomas siendo Hodgkin o no Hodgkin. Porque los linfomas, fíjense que los linfomas generalmente Hodgkin tienen una excelente evolución y tratamiento. A la diferencia que los linfomas de no Hodgkin son mucho mayor malignidad y agresividad.
¿Por qué? Porque va a depender del tipo de células que tengan. Los linfomas generan, como dice, hay variabilidad celular. Los linfomas B y los linfomas T son los de peor pronóstico, sobre todo si están en cavidad bucal. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Van a ver una masa tumoral igual, que yo pueda determinar que es un linfoma, que yo pueda determinar que es una leucemia, y generalmente los linfomas se van a dar y tienen, como yo les mostré, esa formita característica nalgiforme, como les mostré otra vez, que parece una nalga. ¿Y cómo voy a diferenciar si es Hodgkin o no Hodgkin? El linfoma. El Hodgkin o no Hodgkin te lo va a diferenciar ¿quién? El anatomopatólogo. Porque dependerá de la célula de Rett-Emberg si existen o no existen células en ojo de lechuza que usted les enseña como característico. Otra de las características que tendrá es que si hablamos de un linfoma, Hodgkin o no Hodgkin, será cuando tenga adenopatías monotópicas y politópicas. ¿Qué significa? Que me afecten la mitad de un cuerpo uno y que me afecten las dos cadenas ganglionares de ambos lados, derecho e izquierdo, para diferenciarlo de que estamos hablando de un Hodgkin o de un no Hodgkin. Bueno, ¿estamos entendidos? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Mañana me parece que va el grupo 2, creo que es el último